Bueno, empecemos ya. Entonces, el día de ayer hablamos sobre lo que eran las inocuidades, cómo se relacionaba esto con las leyes fitosanitarias y vimos que eran muy importantes, ya que gracias a esta podíamos tener una producción de alimentos limpios, por llamarlos así, seguros para el consumidor, que esto nos podría abrir muchas brechas separar o quitar brechas que teníamos en el mercado, abriéndonos las puertas para sus exportaciones, etcétera. Entonces, me quedo. Lian, ¿y tú todos los días también tienes que cambiar el nombre en tus clases? Buenas noches. Le cuento que ya está el otro compañero y se salió, entonces tuvimos que esperar a que llegue usted. A ver. ¿Y los demás? Yo no los he visto que se conecten mucho últimamente. No, al parecer está trabajando hasta tarde, entonces no pueden conectarse. Recuerden que las asistencias, más que nada, es indispensable porque varía. ¿Por qué será, señor Leonardo, que las buenas prácticas agrícolas se relacionan con la ley de sanidad agropecuaria? No le escuché, ingeniero, disculpe. ¿Por qué se relacionan las buenas prácticas agrícolas con la ley de sanidad agropecuaria? Los que se libres son seguridad alimentaria, no me acuerdo. Porque son una ley de orden público y de un interés social. Ya, pero sobre todo, ¿por qué? Porque recuerden, siempre relacionen esto. Para nosotros poder tener alimentos sanos, alimentos inofensivos, alimentos inocuos, tenemos que seguir ciertos lineamientos. Y estos lineamientos están dados o establecidos por las buenas prácticas agrícolas. Las buenas prácticas agrícolas nos dicen cómo tenemos que tratar a los frutos en la post cosecha, nos dicen cómo tenemos que manipularlos, transportarlos o refrigerarlos, entre otras. Entonces, todo esto hace que tengamos alimentos inocuos. Y cuando hacemos este tipo de procesos, significa que estamos entonces apoyando, fomentando, respetando la ley de la sanidad agropecuaria. Entonces, todo va de la mano lo que es alimentos inocuos, va de la mano las buenas prácticas agrícolas con la ley de sanidad agropecuaria, ¿ya? Entonces, ¿qué más consultaron sobre las buenas prácticas agrícolas? Señorita Briones, ¿qué más encontró? Bueno, que las buenas prácticas agrícolas son una serie de métodos específicos que los agricultores deben aplicar para proteger su propia salud, la salud y el bienestar de las personas que consumen sus productos y el medio ambiente.
También que los estándares pueden diferir de un país a otro debido a los diferentes marcos regulatorios y legales. Pero la filosofía sigue siendo la misma. Ya, muy bien. Entonces, Se miren, crea un conjunto de mentalidad de prevención. exacto, son un conjunto de prácticas que nos permiten hacer bien las cosas, digamos. Nos permiten llevar bien el producto, nos permiten mantener la calidad, la confianza, la seguridad y darle una trazabilidad idónea y adecuada a nuestro producto. Entonces, ayer hablábamos de este instituto relacionado a la agricultura como era el ICA. Y ya vimos cuáles eran los aspectos. Entonces, la ley de sanidad agropecuaria no solo se enfocaba en lo que es la agricultura, sino que qué otros aspectos tomaba en cuenta, señor Leonardo. ¿Qué otros aspectos toma en cuenta la ley de sanidad agropecuaria? La de los animales. Sí, los animales, pero ¿qué otros aspectos? No únicamente el aspecto agrícola o animal, sino que recuerdan que hablaba de otros aspectos, de fomentar, de socializar, de reforzar otros aspectos. ¿Cuáles son? De reforzar Desempeño, visión y estrategia. Ya, pero sí, pero ¿en qué aspectos? ¿En qué ámbitos? ¿En qué ámbito? Claro, recuerden que decía que veía qué ámbitos, los ámbitos socioeconómicos, los ámbitos administrativos, los ámbitos, no se enfocaba únicamente en el ámbito de la agricultura, sí, en cómo producir mejor, cómo producir más, etcétera, pero daban o se encargaba de También se debe capacitar. considerar lo establecido en la ley orgánica del régimen. Ah, de Galápagos también hablaba. Claro, ¿ya? Entonces recuerden que las leyes o este tipo de ley no está hecha únicamente como para ver solo y exclusivamente a la producción, sino también como la parte humana. Y ahí lo que les decía, entonces, cuando hablamos de parte humana, decimos que quiere que fomentar la parte socioeconómica, enseñarles a hacer los negocios, capacitarles sobre la parte administrativa, etcétera. Todo esto engloba el éxito de los agricultores. Yo no puedo a mi agricultor únicamente darle técnicas para que mejore la producción, si no le enseño algo de economía, si no le enseño cómo administrar su propiedad, cómo manejar su dinero. Entonces, estos proyectos basados de la ley de sanidad agropecuaria lo que buscan también es qué cosa, fomentar en ellos, enseñarles a manejar también económicamente, administrativamente, socialmente, capacitarse constantemente. Ya no olvidemos eso. Entonces, tenemos preparado hoy un video y una clase. ¿Qué quieren ver antes, el video o la clase? Cualquiera. Entonces vamos con la clase, ¿ya? Avancemos un par de láminas. Entonces, miren, Quieren género, bueno. habíamos visto esto, el marco jurídico normativo en materia fitosanitaria. Y recuerdan que decíamos que la que rige o el pilar, el que está en la cima de la pirámide era la Constitución de la República. Después teníamos nuestra Ley de Sanidad Agropecuaria, el reglamento de esta ley, las leyes orgánicas de la soberanía alimentaria, las especiales para la provincia de Galápagos, el crecimiento económico, el administrativo. Esos son puntos fundamentales en este aspecto. ¿Por qué? Porque cada uno de estos nos va a permitir, o como ustedes vieron, se relacionan entre sí, ¿ya? Entonces, habíamos visto de algunos artículos importantes en la Constitución relacionados con temas agropecuarios o con temas de leyes fitosanitarias, para decir que no son artículos que están sueltos, no son artículos inventados, que no tienen un sitio, sino que están dentro de la Constitución de la República. Hablamos entonces de la soberanía alimentaria. Hablamos también de la ley de los
los antecedentes de la Ley de Sanidad Vegetal, es decir, cuándo dejó de ser sanidad vegetal para convertirse en sanidad agropecuaria, importante. ¿Qué implica la sanidad agropecuaria? Ya vimos que no solo era proteger a las plantas, sino también proteger a los animales de cualquier ingreso o contagio por algún microorganismo, sea un insecto, es decir, una plaga o una enfermedad. Eso ya vimos en la clase pasada, ¿recuerdan? Hablamos entonces de cómo se compone la sanidad agropecuaria en un capítulo dentro de la Constitución, cuáles son sus apartados. Y nos habíamos quedado, a ver, déjenme. Ya. Recuerden que el objeto de la Ley de Sanidad Agropecuaria, es decir, que queremos, ¿cuál es el objetivo? ¿A dónde quiere llegar? Entonces decíamos que buscaba aplicar medidas para impedir el ingreso, la diseminación o el establecimiento de plagas y enfermedades, ya que hablábamos de algo que ya tocamos cuando hablábamos de los controles, por ejemplo, del control legal mediante el uso de leyes de cuarentena, que no pueden ingresar sin un registro, no pueden salir sin un registro, etc. Promover el bienestar animal, y aquí estaba la tarea de ustedes. Una de estas era la que yo les decía que ya no pueden faenarles rústicamente como antes, sino que ahora se utilizan nuevas técnicas. ¿Qué encontró usted sobre cómo promover el bienestar animal, señor Leonardo? No la escuché bien, ingeniera, que estaba fallando el micrófono, el auricular. Disculpe la pregunta. ¿Qué encontró usted sobre cómo promover el bienestar animal relacionado con la Ley de Sanidad Agropecuaria? ¿Cuáles son las técnicas, las tácticas que se utilizan hoy para promover el bienestar animal? ¿Qué encontró? Ya, yo encontré lo que dice, la OIE elabora normas de bienestar animal con la participación de expertos internacionales a partir de la investigación científica pertinente y poniendo en cuenta las condiciones éticas asociadas a la OL, igual que las experiencias. Se me saca. Prácticas en consulta con los países miembros y partes interesados internacionales con el fin de garantizar su apropiación y aplicabilidad a escala mundial. Las normas buscan alcanzar buenos resultados de bienestar animal en lugar de prescribir criterios de diseño. Ya. Señorita Briones, ¿qué encontró usted sobre cómo promover el bienestar animal? Bueno, el término bienestar animal designa el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere. O sea, es en las condiciones que uno tiene del animal desde que toda su vida hasta el rato que sea de sacrificarlo, de que esté bien, de que se lo alimente, de que tenga su espacio. Eso. Ya. Ok, a ver, entonces, después hablábamos sobre lo que era el control y la erradicación de plagas y enfermedades, todo esto ya vimos. Y aquí hablábamos de los principios, entonces, la ley de sanidad agropecuaria. La ley de sanidad agropecuaria entonces habla de cumplir ciertos principios como la armonización, la diversificación, la equivalencia, evaluar el riesgo, no discriminar, ser precautelatorio, ser solidario, mantener la seguridad alimentaria, la protección y la prevención. Entonces, vamos a ver el ámbito de aplicación. Y decíamos que estas son leyes obligadas de orden público y que le interesan a todo el país. No, como les decía, no son leyes aisladas, no son leyes inventadas, sino que son de interés social y que por lo tanto deben cumplirse de manera obligatoria. ¿Y por qué? Porque eso está determinado en la ley. Y para Galápagos entonces existen unas leyes diferentes. ¿Cuáles son los fines entonces? Es decir, ¿cuál es la finalidad de que se cumpla esto? Vamos a leer. Lea el literal A, por favor.
Yo, Sí, señorita Briones, perdón, estaba viendo y no le dije. ya. Fines. A. Garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos a la producción permanente de alimentos sanos, de calidad, inocuos y de alto valor nutritivo para alcanzar la soberanía alimentaria. Ya, lea el siguiente, señor Leonardo. Continúo. No, señor Leonardo, por favor. Señor Leonardo. Impulsar procesos de investigación e innovación tecnológica. ¿No me escucha? Sí, siga, siga. Ya, otra vez. Impulsar procesos de investigación e innovación tecnológica en la producción de alimentos de origen vegetal y animal que cumplan las normas y desarrollo de estándares de bienestar animal que mejoren el acceso a los mercados nacionales e internacionales. Siguiente, señorita Briones. Fortalecer el vínculo entre la producción agropecuaria y el consumo local mediante la tecnificación de los procesos fito y sanitarios, de control y aseguramiento de la calidad de los productos agropecuarios. La siguiente, señor Leonardo. Garantizar que la cadena de producción pecuaria cumpla con los estándares de bienestar animal que se establezcan en el reglamento de esta ley y buenas prácticas zoosanitarias. Ok, entonces miren, el fin de la Ley de Sanidad Agropecuaria, como ustedes pueden ver, no es únicamente impulsado o dirigido hacia el campo, sino que también busca lo que es la parte de la economía con el consumo local, busca el desarrollo de los campesinos, de los agricultores, mediante el proceso de investigaciones, mediante la aplicación de nuevas tecnologías, buscan ampliar el mercado cuando garantizan la cadena de producción, tanto de los animales como de las plantas. Entonces, dentro de estas, ¿cuáles son los derechos fundamentales protegidos? Entonces, leamos qué dice aquí. A las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos el ejercicio de los derechos a la salud, el derecho a la alimentación, a un ambiente sano, equilibrado ecológicamente y los derechos de la naturaleza. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando nosotros cumplimos la ley de sanidad agropecuaria, estamos también cumpliendo lo que es el derecho a la salud cuando estamos dándoles alimentos que no sean nocivos. Cuando estamos produciendo los alimentos constantemente con la seguridad alimentaria, le estamos dando al país el derecho a la alimentación. Cuando hacemos buenas prácticas agrícolas, es decir, que no utilizamos o utilizamos conscientemente pesticidas, cuando sabemos cómo utilizar los envases y no desecharlos en el agua, etcétera, estamos teniendo el derecho a tener un ambiente sano, equilibrado ecológicamente, cuando hacemos controles que no maten a los insectos benéficos, por ejemplo, que no afecten a las abejas, estamos teniendo o estamos cumpliendo el derecho a tener un ambiente equilibrado ecológicamente y a proteger los derechos de la naturaleza. Entonces, fíjense cómo una sola ley puede englobar y permitirnos cumplir todos los derechos o una parte de los derechos que como ciudadanos tenemos, ¿ya? Entonces, ¿por qué se llaman protegidos? Se llama protegido a rango constitucional y se acciona mediante garantías jurisdiccionales. ¿Qué quiere decir? Que si es que yo no cumplo el derecho a la salud, por ejemplo, este es un derecho protegido, entonces existen penalizaciones cuando no se cumple este tipo de derechos o cuando se viola. ¿Dónde está esto? En el artículo 88 con una acción de protección. Entonces vamos a un término nuevo que ustedes deben conocer, una acción de protección. Una acción de protección es como, por ejemplo, cuando yo me siento amenazada de algo o yo sé que de pronto puede pasar algo, yo pongo la acción de protección. Por ejemplo, yo digo que mi vecino está fumigando todos los días con glifosato, me voy a inventar, y yo tengo una parcela de maíz.
yo sé que si es que él sigue fumigando todos los días, al final me va a afectar a mi plantación y entonces me va a representar una pérdida económica. ¿Qué es lo que yo hago? Yo pongo una acción de protección, es decir, yo pongo como un antecedente. Si es que en realidad llegase a pasar que debido al glifosato que pone mi vecino, mi plantación se pierde, entonces yo voy y digo, no, yo ya puse la acción de protección, o sea, yo ya advertí que esto iba a pasar. Entonces tengo como ¿cómo saben decir? Tengo el sartén por el mango. Yo ya dije, entonces tendré que de ser remunerada, me tendrán que, ¿cómo se dice esto? No devolver, como reconocer lo que yo perdí porque yo ya les dije que esto iba a pasar. Ahora, ojo, que la acción de protección en la agricultura tiene que ser fundamentada o sustentada. No es que yo puedo decir, en algún momento el señor va a hacer algo que me va a perjudicar. No, yo tengo que decir qué es lo que está haciendo y cómo yo pienso o por qué pienso que va a pasar esto. Entonces es importante que todos conozcamos esto de la acción de protección, porque muchas veces uno no sabe, inocentemente espera a que pase el daño y ahí quiere hacer algo, y entonces es mejor anticiparse a los hechos. Entonces, miren aquí nos dice que la acción de protección o que yo puedo poner una acción de protección está instituida o está constituida, está escrita en el artículo 88 de la Constitución de la República, de conformidad con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. ¿Ya? Entonces, siempre que a mí me violen cualquiera de estos derechos, yo puedo poner una acción de protección, es decir, una advertencia a que yo sé que me van a hacer algo o que va a pasar algo. Entonces, el título 1 de la institucionalidad. Una vez más, ya habíamos hablado cuáles son las entidades rectoras en lo que es el ámbito de agricultura en nuestro país. Entonces, tenemos a la Autoridad Agraria Nacional, como es al MAGAP, al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, que en la actualidad ya es el MAG, y el otro es el de Acuacultura y Pesca. Pero esa es nuestra Autoridad Agraria Nacional. Ahora, el MAGAP es la Autoridad Agraria. Y después tenemos aquel que regula y controla que las leyes se ejecuten. La entidad que regula y controla que las leyes se ejecuten es Agrocalidad, o como es la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro. Ellos se relacionan a todo lo que es agropecuaria, no solo plantas, recuerden. Ellos también controlan de que tengamos, ¿cómo es esto? Unos animales libres de fiebre aftosa, que se encargan de todo lo que es tanto la parte de zootecnia como de la parte agrícola. Entonces, el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, el MAGAP, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la función del MAGAP? Vamos a leer. Lea, señorita Briones, el literal A. Autoridad Agraria Nacional, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, MAGAP. A ejercer la rectoría en materia de sanidad fito y zoosanitaria y de la inocuidad de productos agropecuarios en su fase primaria. B. Formular y administrar las políticas nacionales de sanidad agropecuaria. C. Establecer principios y estándares para la aplicación de buenas prácticas de sanidad animal y vegetal que garanticen el uso adecuado de los recursos agropecuarios. D. Establecer lineamientos de carácter fito y zoosanitario en función de las características propias del territorio. E. Promover y orientar la investigación científica en el área de sanidad vegetal y animal, en coordinación con el ente rector de investigación. F. Promover la participación en la formulación y aplicación de las políticas públicas de sanidad agropecuaria. G. Promover la capacitación y la formación de los productos agropecuarios y, en especial, de los pequeños y medianos productores de alimentos en materia de sanidad agropecuaria. H. Garantizar la calidad fito y zoosanitaria del material biológico genético de propagación vegetal y reproducción animal utilizado en la producción agropecuaria. Ok, entonces miren, ¿ellos qué hacen? Ellos
verifican las leyes que salen, las administran, establecen los lineamientos para que después Agrocalidad pueda revisarlos. Es decir, Agrocalidad lo único que hace es revisar, porque quien dice los lineamientos es el MAGAP. Promueve la participación, la capacitación y garantiza la calidad. Es decir, Agrocalidad tiene que rendirle cuentas, vamos a decir así, al MAGAP. Es él quien tiene que verificar que en realidad se hayan cumplido todo esto, que se esté dando, ofertando la calidad fito y zoosanitaria. Cuando hablamos de zoosanitaria nos hablamos de animales, ¿no? Entonces, ¿a qué se refieren con los programas de capacitación? El MAGAP hace programas de capacitación para los agricultores, para empresas públicas, para empresas privadas o mixtas. Lea, por favor, señor Cabello, programas de capacitación. Buenas noches. Programas de capacitación. Los programas de capacitación podrán ser creados por iniciativa pública, privada o mixta o comunitaria. En armonía, la planificación nacional estarán bajo la rectoría de dicha autoridad y bajo la supervisión de la dependencia administrativa competente. Lea lo que son incentivos, señor Leonardo. Establecer estímulos e incentivos a los productos o unidades de producción animal o vegetal destinados al mejoramiento técnico, capacitación e innovación, tecnológica y al fomento de buenas prácticas agropecuarias. Se utilizarán en la implementación de medidas sanitarias agropecuarias previstas en campañas de prevención y vigilancia con la finalidad de controlar o erradicar enfermedades y plagas de interés público en áreas, zonas o regiones agropecuarias para conservar o mejorar el estatus sanitario. Ok, entonces mire, estos programas de capacitación los pueden crear, como se dijo, en la entidad pública, la privada, los mixtos, siempre buscando qué cosa, el bienestar y siempre que regidos o controlados por el MAGAP. Entonces también se dan incentivos. ¿Qué quiere decir? Que establecen estímulos o cierto tipo como de premios, vamos a decir así, para que los agricultores acojan a este tipo de leyes, se acojan a ese tipo de buenas prácticas con la finalidad de controlar, evitar que ingresen o eliminar cierto tipo de enfermedades o plagas que pueden ser de interés público. Entonces, el trabajo el trabajo del MAGAP es administrar todo eso, organizar todo esto para que después se ejecute y Agrocalidad pueda controlarlo. Entonces, existen ciertos tipos de incentivos tributarios y financieros, y estas son las piezas claves en el Plan Nacional Agropecuario. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la mayoría de agricultores se ven incentivados, se ven motivados cuando reciben algún tipo de incentivo, algo a cambio. Entonces lo que se hacen es, por ejemplo, que les dan plantas para que reforesten una parte, les dan cierto tipo de kits para que ellos hagan su agricultura, en caso de animales les dan cierto tipo de balanceados, o por ejemplo les pueden dar asistencias veterinarias, etc. Así nace entonces la participación y control social. Lea por favor, señorita Briones. Participación y control social. Consejo Consultivo de Sanidad Agropecuaria para la formulación, observación, seguimiento, veeduría y evaluación de las políticas públicas. Y el mismo que se integrará con ciudadanas y ciudadanos representantes de la sociedad civil, de las organizaciones de productores y consumidores en general, empresas públicas, privadas, comunitarias y mixtas, mediante el proceso de selección y designación previsto en la ley. Ok, entonces, ¿qué nos dice aquí? Que tienen que crear un consejo que está formado por ciudadanos que no son
o que no tienen, o que no deben tener en específico algún título, sino que son personas de una sociedad civil, o sea, son personas, por ejemplo, ¿cómo es esto? De los centros de acopio, de los organizadores de los recintos, por ejemplo, de las agriculturas, cada uno de estos, ¿por qué? Porque ellos saben la realidad que está pasando en la zona productiva en la cual ellos viven y por lo tanto así se busca una participación, es decir, que no se ven o no participan únicamente personas de afuera, personas ajenas que no conocen la realidad, sino que se trata de inmiscuir a personas que saben lo que está pasando en las diferentes zonas. Entonces, ahora vamos a lo que es agrocalidad. Si el MAGAP se encarga de crear las leyes, no de crear, sino como de establecer las leyes, se encarga de establecer los lineamientos, entonces debemos tener a agrocalidad, que es aquella que regula y controla. Entonces, ¿cuál es la función de agrocalidad? Lea, señor Cabello, por favor. Regulación y control, agencia reguladora de control de fitosanitario, agrocalidad. Literal A, dictar regulaciones técnicas de materia fitosanitaria y bienestar social. B, planificar, evaluar, vigilar y controlar el cumplimiento de las normas fitosanitarias y las medidas administrativas para la sanidad animal y vegetal. C, prevenir el ingreso, establecimiento y diseminación de plagas, así como controlar y erradicar plagas y enfermedades cuarentenarias y no cuarentenarias reglamentadas de los vegetales y animales. Ok, ya está ahí nomás. D, diseñar. Entonces, miren, ¿qué él hace? Él dicta la regulación, es decir, ellos van a la zona y le dicen, ¿sabe qué, señor? Usted para sus animalitos no puede tenerles en este establo, sino que tiene que tener una chanchera hecha de tal manera, con un techo así, etcétera, con un canal para que se puedan ser lavados sus desechos, etcétera. Entonces ellos le dictan lo que usted tiene así. Después de eso, entonces ellos planifican, es decir, en esa zona nosotros ya vimos el lunes, nos tenemos que ir el otro lunes para evaluar si es que en verdad la señora le ha hecho las mejoras, para vigilar cómo es el trato a los animales y para controlar que en realidad se esté cumpliendo con las normas que ya le dijimos. Entonces, miren, ellos, su función es la de planificar, evaluar, vigilar y controlar. Otra función de ellos es la de prevenir el ingreso de plagas que no están en la zona. Recuerdan que cuando hablábamos de plagas cuarentenarias y no cuarentenarias de importancia económica, plagas claves, etcétera, decíamos que ellos buscan en los aeropuertos prevenir que, por ejemplo, en Flores ingrese una especie, que ingrese lo que es el fusarium, que ingrese cualquier tipo de virosis, etcétera. Entonces tienen dispersos en los diferentes aeropuertos, en los puertos marítimos, etcétera, personal calificado que está analizando que no ingrese ningún tipo de plaga cuarentenaria. Diseñan y promueven normas de buenas prácticas. ¿Qué quiere decir? Ellos están pendientes o siempre están elaborando buenas prácticas agrícolas. Es decir, miren, no puede, una buena práctica agrícola es no secar el cacao en el asfalto, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ellos cada vez y cuando tienen que estar eso, diseñando, enseñando a la comunidad, capacitándole. Siga por favor con la siguiente, señorita Briones. ¿Hasta cuál se quedó? Hasta la D, E. Ajá. La E. Ya, la E, regular y controlar. Regular y controlar el uso de medicamentos veterinarios y de sus residuos en productos primarios de origen animal y la aplicación preventiva de antibióticos y otros componentes que puedan afectar la salud humana. F, conocer y sancionar las infracciones administrativas de carácter fitosanitario. G, remitir al Sistema Nacional de Información Pública Agropecuaria los datos en materia de sanidad fitosanitaria. H, inspeccionar los establecimientos públicos y privados para comprobar el cumplimiento de la normativa fitosanitaria de conformidad con la ley. Y desarrollar los estándares, procedimientos y requisitos para la acreditación de las personas naturales o jurídicas responsables de los procesos de capacitación, inspección y certificación de las normas de buenas prácticas de sanidad agrícola
y pecuaria por parte del organismo de acreditación ecuatoriano. J. Certificar y autorizar las características fitosanitarias para la importación de plantas, productos vegetales, animales, mercancías pecuarias y artículos reglamentados de manera previa a la expedición de la autorización correspondiente. K. Elaborar el catálogo público nacional de plagas y enfermedades de vegetales y animales. Y elaborar el plan nacional de protección y mejoramiento de la sanidad agropecuaria. M. Diseñar y mantener el sistema de vigilancia epidemiológica y de alerta sanitaria, así como de vigilancia fitosanitaria, que permite ejecutar acciones preventivas para el control y erradicación de las enfermedades de los animales terrestres y de plagas de plantas, productos vegetales y artículos reglamentados. ¿Ya? Ya. Entonces, miren, ellos también tienen que sancionar los hechos, digamos, cuando uno cumple o cuando uno incumple con alguna de las leyes o de las normas que ellos establecen, entonces también tienen que sancionar y tienen que remitir su informe, es decir, tienen que encargarse de avisar a las autoridades de lo que han incumplido en hacer. Así también inspeccionan los establecimientos públicos. Cuando hablamos de esto, públicos y privados, saben ustedes que Agrocalidad va a hacer también las visitas en las agropecuarias, en las veterinarias, en las que se encargan de este tipo, para ver si es que en realidad se están cumpliendo con todas las normas. Y estas normas las desarrolla también, entonces desarrolla los estándares de calidad, desarrolla los procedimientos y desarrolla sobre todo a personas o capacita a personas, establece procedimientos los cuales personas tienen que cumplir para ser acreditadas, es decir, no cualquiera puede ir y hacer la evaluación o la inspección de su negocio, por ejemplo, sino que tienen que ser personal acreditado. Elabora entonces un catálogo público nacional de las plagas. ¿Qué quiere decir? Ustedes sabrán que Agrocalidad muestra unos catálogos en el cual dice que tal plaga es cuarentenaria, no cuarentenaria, reportada o no reportada en el país. Y por lo tanto, entonces, esto significa elaborar el Plan Nacional de Protección y Mejoramiento de la Sanidad Agropecuaria. Entonces, ellos siempre tienen que estar en continuo trabajo. ¿Por qué? Porque tienen que irse desarrollando, tienen que irse actualizando, ¿ya? Entonces, hacen también otras cosas, como la de diseñar y mantener un sistema de vigilancia epidemiológica, que es lo que les decía, que ellos no pueden estar descuidados, sino que tienen que estar a la vanguardia de las nuevas enfermedades que aparecen, de estar siempre en alerta. Por ejemplo, apenas se anunció esto del fusarium, ellos tuvieron que activar sus protocolos de emergencia, estar pendientes, vigilar todas las zonas para evitar que ingrese, o en caso de ingresar, evitar que se disperse. Entonces, regulan, controlan y supervisan las plantas. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo ingresar al país plantas porque quiero, ni tampoco puedo sacarlas, sino que tengo que declarar estas plantas. Entonces ellos regulan, controlan y supervisan también las condiciones fitosanitarias de la importación y exportación. Lo que les decía, cuando están los técnicos en los puertos, en los aeropuertos, vigilando el ingreso de las plantas. Conocen y sancionan los que incumplen con la ley, identifican y determinan las áreas de riesgo y de peligro. ¿Qué quiere decir? Entonces, ellos suponiendo, dicen, vamos a inventarnos, pero en la zona de los ríos existe ya la presencia de fusarium y entonces ahí hay que aplicar las medidas de control para que ésta no se disperse. Entonces, ahí tienen que trabajar en esto. Y así, entonces, implementan programas de capacitación para saber cómo tienen que cuidar a las plantas, cómo tienen que tratar la zona, cómo tienen que desinfectarse ellos. Algo semejante como lo que hacen con nosotros ahora con el COVID. Desinfectese las manos, el calzado, la mascarilla, lávese las manos, etcétera. Todo eso asimismo ellos implementan programas de capacitación para evitar que sus zonas se puedan ver afectadas por cualquier tipo de plaga o enfermedad que aún no haya sido reportada en el país.
También nosotros cuando queremos hacer una feria de animales, por ejemplo, tenemos que ser autorizados por Agrocalidad y ellos son los que tienen que regular, por ejemplo, el funcionamiento de las ferias o donde vayan a concentrarse los animales. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, existen animales que pueden haber estado enfermos, existen animales que tienen algún tipo de enfermedad que pueden contagiar incluso a las personas. Entonces, cuando nosotros vamos a Agrocalidad y ellos autorizan, estamos más tranquilos o más seguros de que lo que está ahí es más controlado o es menos nocivo. ¿Ya? Entonces, miren, el Sistema Nacional de Control está conformado ¿por quién? Por los órganos de control ejecutivo, por los gobiernos autónomos descentralizados o lo que conocemos como el GAT. Y cada uno de ellos tiene sus respectivas competencias, es decir, cada uno de ellos tiene sus funciones y ejercerán el control. ¿De quién se recibe el apoyo? Cuando existen, por ejemplo, las ferias o las supervisiones, las inspecciones a los sitios están acompañados por parte de la Policía Nacional. Cuando hablamos de importaciones, de exportaciones, encontramos a los vigilantes, a los inspectores de aduana. Entonces, todos ellos no trabajan de manera aislada, sino que trabajan de manera integral. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí sobre lo que son las funciones de Agrocalidad, las funciones del MAGAB, etcétera? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Ok, entonces mira, como para descansar un rato de la materia, vamos a ver el video que les busqué, les analicé sobre buenas prácticas agrícolas. Recuerden que la tarea para hoy era la de buenas prácticas agrícolas. Algunos de ustedes, bueno, no están subiendo las tareas. Entonces, vamos a ver el video un ratito. Yo la mía se la subí antes, no sé si la habrá recibido. Revisé hace un ratito, pero ya después ingresé a clase y ya no vi. Un ratito que estoy viendo el video. A ver A ver un ratito. Asimismo, recuerden poner atención. Y ya saben que yo pauso el video en cualquier momento y les pregunto. Entonces, vamos a ver las buenas prácticas agrícolas. ¿Me confirman el audio? La inocuidad de los alimentos es hoy en día una preocupación mundial tanto para los consumidores como para los productores. Y la atención se centra principalmente en la Sí, producción. está correcto. Desde que se siembra hasta que se cosecha. Sí lo pueden escuchar, ¿verdad? Ya. Sí, sí. Para producir alimentos inocuos, los agricultores deben aplicar buenas prácticas agrícolas, es decir, hacer las cosas bien. Las buenas prácticas agrícolas permiten mejorar nuestros cultivos y obtener el mayor beneficio de nuestros esfuerzos para nosotros, nuestras familias y en general toda la sociedad. El ICA, a través de la Resolución 4174 de 2009, estableció cuáles son esas buenas prácticas agrícolas y reglamentó la certificación de los predios que las apliquen correctamente. El Instituto Colombiano Agropecuario ICA presenta Hagámoslo bien. ¿Cómo hacer realidad las buenas prácticas agrícolas en nuestros cultivos? Las buenas prácticas agrícolas son un conjunto de prácticas mínimas dirigidas al mejoramiento de los métodos de producción agrícola que procuran asegurar la inocuidad de las frutas y hortalizas para consumo en fresco. Esas buenas prácticas agrícolas pueden ser agrupadas en 6 áreas diferentes: manejo de suelos y aguas, material de propagación, nutrición del cultivo, manejo integrado de plagas, instalaciones, equipos, manejo de suelos y aguas.
Un primer requisito de las buenas prácticas agrícolas es hacer buen uso de los recursos con los que contamos. Debemos conocer y evaluar las características y recursos del predio y de los riesgos asociados con el suelo y las fuentes de agua que puedan afectar la inocuidad, la productividad y la calidad de las frutas y vegetales producidos. Es importante contar con esa información en todo momento, por lo cual se requiere mantener actualizada la documentación y los registros sobre estos temas. Debemos tener a mano el certificado del uso del suelo expedido por Planeación Municipal según el Plan de Ordenamiento Territorial o un documento equivalente, un croquis de cómo llegar al predio, un plano del predio, la identificación de las áreas destinadas al cultivo de frutas y vegetales, y los registros de los análisis de suelo. En cuanto a las aguas, debemos identificar la fuente que va a ser utilizada en las diferentes labores y evaluar su calidad. Efectuar análisis microbiológicos y fisicoquímicos de acuerdo a su uso, mínimo una vez al año. Y definir las acciones para la protección de esas aguas. Estaba usando para el riego el agua del acueducto, pero como no, esa no tiene ningún control, entonces tocó hacerla a una quebradita de acá, de donde tengo la represa, que se bombea acá al cultivo y en ese caso pues ya se solucionó un poco ese impasse. Mire, por ejemplo, este es el sistema de riego. El agua sube por aquí, de allá abajo del bosque se ve, ¿no? Sube por aquí, derecho allá al reservorio. Aquí se cierra la llave, cuando ya está lleno el reservorio se cierra esta llave y ya aquí coloco la manguera. Porque no me gusta dejarle la manguera aquí, porque si uno le deja la manguera aquí, toda el agua se pasa, entonces no rechupa nada el mulch, ¿no? Entonces se le hace el riego. El mango de azúcar no es muy exigente en agua como en precipitación, pero en épocas, en épocas productivas, para el llenado de la fruta sí se requiere abundante agua, ¿sí? En la finca, en el predio, hay un pozo profundo donde se extrae el líquido y se aporta por riego por gotero a cada árbol. Normalmente en condiciones actuales, distancia de siembra recomendable puede ser 10 por 12, 12 por 12, ¿sí? A cuadro para facilitar el manejo del cultivo. En la finca hay un diseño de drenaje que nos facilita el drene de ese exceso de humedad. Además son suelos francos arenosos. También ayuda mucho a que ese exceso de humedad se vaya en el menor tiempo posible para evitar encharcamiento y el aumento de enfermedades. También debemos obtener y mantener el permiso de uso de aguas cuando éste sea requerido, así como los resultados de las evaluaciones de la calidad de las aguas y de sus análisis microbiológicos y fisicoquímicos y los planes para su protección. Para el buen uso y la conservación de los suelos, debemos considerar alternativas de preparación de suelo. Labranza mínima y uso de coberturas nobles o rotación de cultivos cuando sea técnicamente posible. En los suelos con problemas de saturación hídrica, debemos contar con sistemas de drenajes. Para las siembras en surcos, hacer manejo de curvas de nivel. A través de las capacitaciones, pues ya uno tiene que entrar en conciencia que lo importante para establecer un cultivo, hay que tener en cuenta el estudio de suelo o análisis de suelo. Si uno hace el análisis de suelo, va a saber qué le falta al piso. O sea, si hay exceso, por ejemplo, de algún nutriente y deficiencia de otros, hay que corregir eso. Ahí miramos en el análisis de suelos qué elementos tanto menores como mayores pueden existir en exceso o qué deficiencias hay. O sea, que lo que vamos a aplicar realmente es lo que el suelo necesita, lo que la planta necesita. Entonces lo que estamos haciendo hoy es haciendo uso racional y aplicando lo que realmente se necesita. Miren entonces, cuando hablamos, o bueno, él empieza hablando al inicio de lo que es la parte del riego. Recuerdan que yo les decía que cuando utilizamos el riego, por ejemplo,
que proviene de agua de los establos puede ser agua contaminada. Entonces, desde aquí hacen referencia que utilizaban otro tipo de agua, pero que no estaban seguros de dónde proviene y de lo que contiene. Entonces, miren, eso es algo importante. Ahora, hablan de lo que es la parte de nutrición, de cómo vamos a suministrar. Entonces, es bueno siempre tener un calendario, es bueno saber las deficiencias que tiene mi cultivo para no ponerle las cosas por si acaso, porque el por si acaso no funciona. Ahora, hablo del material de propagación. ¿Por qué? Cuando nosotros iniciamos o hacemos viveros, tenemos plántulas, tenemos que asegurar que estas plántulas salgan sanas, porque son las que van a después a producir, no son las plantas productivas. Entonces, si yo mando plantas enfermas de virus, enfermas de hongos, enfermas de bacterias, todo el lote de plantas se va a ver contaminado, todos se van a contagiar y por lo tanto voy a tener pérdidas. Por eso la importancia de cuidar el material de propagación. Siempre en los viveros ustedes ven que tienen que comprar plántulas 100% sanas, porque de aquí se va a asegurar la efectividad y el rendimiento. ¿Cómo cuidar las plántulas en el vivero? También es cuestión de las buenas prácticas agrícolas. Veamos qué dice. Material de propagación. A partir de un buen uso de los suelos y de las aguas, debemos continuar con el empleo de un buen material de propagación que garantice la calidad y la sanidad. El material empleado debe cumplir con la reglamentación vigente expedida por el ICA. Las plántulas deben provenir de viveros registrados. Las semillas comerciales para reproducción sexual deben contar con el permiso respectivo y cumplir con las especificaciones de rotulado. Igualmente, debemos conservar la documentación y los registros correspondientes al material sembrado. Los materiales que estamos suministrando al cliente actualmente han mejorado muchísimo la calidad con respecto a cuando no se obtenía ningún seguimiento por parte de ICA a los viveros de acá del Magdalena. Nosotros iniciamos un proceso bastante complejo con ellos, nos han venido haciendo capacitaciones, tenemos la asistencia técnica de un ingeniero agrónomo, lo cual ha proyectado el material hacia un grado de calidad mucho mayor al que anteriormente se promovía al cliente. Desde antes sí se venía manejando semillas certificadas, semillas híbridas. Digamos, en tomate larga vida, desde que la producción sea por encima de los 5 kilos, es rentable. Yo soy productor de fruta y a la vez también productor o propagador de plántulas, ¿sí? Con espina y sin espina. Aquí también, pues, para yo poder propagar de manera segura, pues que sea unas plántulas de calidad. Nutrición de cultivos. Para aprovechar las buenas prácticas que hayamos realizado sobre los suelos, las aguas y el material sembrado, debemos realizar una adecuada fertilización del cultivo. Diseñar un programa para su nutrición basado en el análisis de suelo y los requerimientos de la especie sembrada. Este programa debe ser elaborado y ejecutado bajo la responsabilidad del asistente técnico, un ingeniero agrónomo con tarjeta profesional vigente disponible de manera permanente. Dentro de los registros, debemos mantener copia del contrato suscrito con quien presta la asistencia técnica, fotocopia de su tarjeta profesional y sus datos de contacto. Desde la siembra comienza todo el proceso de asesoramiento por parte del asistente técnico. Se toma un análisis de suelo, se mira las condiciones de fertilidad del suelo, de acuerdo a la especie y variedad se da la recomendación de acuerdo a un plan de fertilización. A partir del programa de nutrición, debemos adquirir los insumos agrícolas requeridos, verificando que tengan registro ICA en establecimientos de comercio también registrados ante el ICA. Tenemos la aplicación de los fertilizantes. Ok, lo que está mostrando, o lo que va a mostrar a continuación,
quiere decir que nosotros tenemos que hacer uso de productos que tengan su registro fitosanitario, porque eso nos asegura que son productos que han sido ensayados, que han sido comprobados, que han sido aceptados y que por lo tanto cumplen con los estándares de calidad que se necesitan, baja residualidad, cantidad suficiente de ingrediente activo, etcétera, ¿ya? Entonces todo lo que nos está mostrando aquí, por ejemplo, nos dice incluso que es como cuando nos vamos donde un doctor, el médico es quien tiene que recetarnos lo que debemos consumir. Cosa que casi no se produce en la agricultura aquí porque debería ser recomendado por un ingeniero agrónomo, porque es como el doctor de las plantas. Sin embargo, a nosotros nos dicen, póngale esto al cultivo y es más fácil o es tan fácil ir y comprarlo, ¿ya? Entonces, por este lado es lo que habla aquí. Continuemos entonces. Déjenme avanzar un poquito, ahora aquí solo habla de cómo van a utilizar, etcétera. Escuchemos Tal elemento, tal producto que nos hacen falta aquí en el cultivo. En verano más que todo, pues yo produzco abonos foliares orgánicos, ¿sí? Preparados acá mismo, entonces pues eso nos evita gasto. Y cada día pues nos va mejorando. No solamente pues utilizamos químicos, porque los químicos pues se satura el suelo y de pronto más allá podemos tener problemas ambientales, ¿no? Aquí tenemos los sobrantes de cada una de las podas del deshoje, el desinche, el destronque. Esto se va colocando de tal manera que esto se va descomponiendo y antes que hacerle un daño al suelo, antes por el contrario lo está nutriendo. Todo lo que se corte de materia orgánica vegetal se puede aplicar a los platos del aguacate. En algunas otras fincas que se tienen cultivos asociados o en las calles para no dejarlos tan desprotegidos los suelos, se tienen asociados con maíz, se tienen asociados con frijol, otros los tienen asociados con plátano. Todos estos cultivos, después de que terminaron su ciclo productivo, lo que hace es que sus vástagos o sus cañas se pican al plato del aguacate. Como ahora estuve fertilizando unos árboles, yo vengo y busco aquí mi carpeta. Estos registros me sirven para llevar más fácil los trabajos, las cosas que uno hace en la finca, ¿cierto? Aquí va invertido todo, va, digamos, la abonada, las fumigadas. Protección fitosanitaria. Para tener un cultivo bien adelantado, las buenas prácticas agrícolas incluyen la protección contra la acción de las enfermedades y plagas que lo puedan atacar. Esta protección implica hacer un manejo integrado de plagas, basado en la observación y detección de las plagas, que prioriza el uso de métodos culturales, etológicos, biológicos y físicos sobre el control químico. Según la fecha en que hice este cambio, entonces miro si ha salido algún insecto dañino, ¿no? Este manejo debe ser planeado y ejecutado bajo la responsabilidad del asistente técnico, contando con un plan que incluya las estrategias y los procedimientos que van a ser empleados. A partir de la implementación de las buenas prácticas agrícolas, estamos semanalmente haciendo monitoreo de la mosca a la fruta. En estas trampas capturamos anastrefas y en la Jackson capturamos Ceratitis capitata. Hoy estamos controlando una plaga como es el cogollero del tomate, que es afecta mucho el cultivo. Le estamos controlando con feromonas. Esas feromonas hacen que se atraen los machos del cogollero, quedan pegados en las trampas y eso baja la población. Es una trampa que para el monitoreo o buscar la presencia de la mosca Ceratitis está dentro de este casco protector artesanal para cubrirlo del invierno. La trampa está hecha de un triángulo de cartón, entonces es muy frágil para que se dañe con el agua. También debemos mantener la documentación y los registros del plan de manejo integrado de plagas, incluidos los de las aplicaciones de plaguicidas que se deben registrar en un formato. Este formato debe incluir como mínimo la identificación del predio, la plaga a controlar, el nombre comercial del producto, el ingrediente activo, el número de lote del producto, el número de registro de venta, la fecha de aplicación, la dosis aplicada, el método de aplicación,
el nombre y firma de quien recomendó y aplicó, y el período de carencia, que es el tiempo mínimo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. Los envases de plaguicidas vacíos debemos someterlos a la práctica de triple lavado, inutilizarlos y conservarlos con las precauciones debidas hasta la entrega con el mecanismo de devolución que el fabricante o importador haya establecido. Yo voy a lavar la bomba ahorita, ¿no? Para el vertimiento de las aguas contaminadas con plaguicidas, mezclas no utilizadas y aguas de lavado de equipos, debemos disponer un sitio de barbecho alejado de las fuentes de agua y debidamente identificado. El personal que manipule los agroquímicos debe ser capacitado en ese tema y seguir las recomendaciones de uso del fabricante contenidas en la etiqueta, relacionadas con los equipos de protección personal necesarios para su uso, las plagas a controlar, las dosis, la frecuencia de aplicación y el período de carencia, o sea, el tiempo mínimo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. Se verifica que el producto esté bien sellado. Miramos principalmente lo que es la fecha de vencimiento, registro de ICA, porque hay productos que a veces pueden venir totalmente selladitos, pero pueden estar pasados. Verificamos lo que es que esté en buenas condiciones el producto. Debemos mantener un plan de capacitación permanente para el personal correctamente documentado, que incluya los temas de almacenamiento, manejo y aplicación de insumos agrícolas, prácticas de higiene, manejo y limpieza de equipos, riesgos profesionales y uso de equipos de protección, y mantener la documentación y los registros de las capacitaciones. De manera preventiva, también debemos contar con un plan documentado de manejo de emergencias o contingencias, en el cual se establezca qué hacer en caso de derrames, incendios o intoxicaciones o cualquier riesgo potencial para los trabajadores. Instalaciones. Cuando se aplican las buenas prácticas agrícolas, se debe contar con algunas instalaciones básicas complementarias a las áreas de cultivo. El área de almacenamiento de insumos agrícolas debe ser completamente independiente del área de vivienda. En ella, los plaguicidas deben estar separados de los fertilizantes y bioinsumos. Su acceso debe ser restringido, con ingreso solo a personal autorizado. Un área destinada a la dosificación y la preparación de las mezclas de insumos agrícolas. Y un área de barbecho alejada de las fuentes de agua y debidamente identificada, destinada. Miren, esta es la parte más importante dentro de las buenas prácticas agrícolas, que es el manejo adecuado de los agroquímicos, es decir, dónde prepararlos, cuándo prepararlos, cómo tiene que vestirse aquel que va a aplicar o aquel que los va a preparar. Tienen que mantener todas estas medidas de bioseguridad, caso contrario pueden sufrir intoxicaciones. Y además de intoxicaciones en un inicio, el repetitivo o las reiteradas ocasiones de hacer un mal uso, es decir, de manipular directamente a los agroquímicos, pueden traer enfermedades como son cáncer a cualquier parte de los órganos o también a la piel. Pueden causar problemas de esterilidad, de infertilidad, etc. Entonces es importante saber que deben existir áreas determinadas para poder hacer uso o preparación de esto, saber cómo aplicar, cuándo aplicar, en qué momento del día aplicar, ya saben, no aplicar cuando está haciendo demasiado sol, cuando está lloviendo o en contra del viento, porque si no el viento nos trae o nos golpea el producto que vamos aplicando. Entonces aquí hablo básicamente de todas las medidas que debemos tener para aplicar. Pues el ICA pues no le exige a uno que haga pues edificaciones Para el almacenamiento adecuado de los productos cosechados, debemos contar con un área de acopio techada y acondicionada para preservar por periodos cortos la calidad y la inocuidad de las frutas y vegetales recogidos.
Para el bienestar de quienes trabajan en el cultivo, debemos disponer de un área para el consumo de alimentos y el descanso. El sitio es el adecuado para uno poder descansar en su zona de descanso. Inicialmente sale uno a almorzar a las 12 y entra a la 1 a volver a su labor de trabajo. Disponer de una unidad sanitaria y un sistema de lavamanos dotados y en condiciones óptimas de limpieza. Un plan de manejo de residuos líquidos y sólidos debidamente documentado y disponible para consulta también es indispensable. Finalmente, debemos disponer que el material vegetal resultante de podas fitosanitarias, aquellas que se hacen para eliminar partes enfermas o atacadas por plagas de las plantas, sea retirado del predio o enterrado. Hoy vemos que si nosotros buscamos ser competitivos, o sea, producir más en menos cantidad de tierra bajo unas condiciones especiales que en este momento lo estamos haciendo a través de los invernaderos, a través de cubiertas. El microclima hoy... Miren otra cosa que habla ahí. Por ejemplo, ¿por qué cuando se recolecta el producto inmediatamente se lo debe poner en una zona de sombra, bajo sombra o en piscinas de agua fría? Porque esto ayuda a disminuir la temperatura con la que viene el producto y por lo tanto prolonga su tiempo de vida útil. Es por esto que dice que tienen que tener otra cosa. Para evitar contaminación cruzada, yo no puedo mezclar o tener en el área de post cosecha lo que son los agroquímicos, porque siempre va a existir un residuo, una parte residual del agroquímico que va a llegar al producto que yo ya voy a comercializar. Entonces, miren cómo existen varias técnicas o varios métodos. Aquí muestro solo algunos de qué tengo que hacer yo. Esas cosas uno de pronto cuando tiene una finca lo hace y dice sí, eso es normal que se haga, pero en otras en cambio no lo hacen. Lo que sí deben recordar es que deben tener en cuenta todos este tipo de prácticas, de técnicas que sirven para que puedan cumplir con los estándares de buenas prácticas agrícolas, ¿ya? Entonces voy a tomar lista, por favor. Hoy es el último día del mes de la clase. Señor Sánchez no está. Señor Rendón. Señorita Briones. Señor Cabello. Señor Plasencio. Señor Flores. Señor Tenorio. Listo. Entonces, la evaluación debíamos rendir el día de hoy, pero en vista de que faltan algunos compañeros que no han podido conectarse por el trabajo, vamos a dejarla para el día martes. Por favor, el martes es la evaluación, traten de conectarse puntuales, por favor. Nos vemos el día martes. Que tengan una buena noche, ¿ya? ¿No va a haber tareas, por si acaso? No. La tarea es estudiar. Estudien. Recuerden que todo lo que hemos visto hasta el día de ayer. La evaluación está programada con todo lo que vimos hasta el día de ayer. Entonces, por favor, estudien sus apuntes, repasen los apuntes, lo que siempre se les resalta aquí en clase, ¿ya? Listo, que tengan un... ¿Perdón? Se sube a la clase para ver si la repasó más o no. Ah, sí, eso les iba a comentar. Les voy a pasar el link porque ahora las clases ya no se van a subir en la plataforma, sino se van a subir en el YouTube. Entonces ya voy a subir las clases, la clase de esta semana, las 3, y ahí les aparece con la fecha y con el nombre de la clase en el YouTube. Entonces cuando yo ya suba les voy a compartir el link, ¿ya? Ya mañana la voy a subir. Ok. Ya, listo, que tengan una buena noche. Hasta el martes. Buenas noches. Chao.